Hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga. Amén. ¿Cómo estamos? Bien, gloria a Dios. Padre, gracias por este momento. Vamos a hablar de tu santa y bendecida palabra. Bendice los corazones de una manera especial, como solo tú lo sabes hacer. Da sabiduría e inteligencia para entender lo que vamos a predicar en esta hora. En el bendecido nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Soy Jacqueline King. Amén. Y vamos a hablar rapidito de la palabra del Señor. Nos vamos para el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y otros capítulos de la palabra de Dios. Entonces, oigan bien, el título de este mensaje es comparar a Israel con Sodoma y Egipto. Vamos a ver por qué. Aleluya. Bueno, hermanos, como sabemos, cada país tiene su capital, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy dominicana, soy de la República Dominicana y la capital de la República Dominicana es Santo Domingo. Otros países, yo vivo en Italia. Italia tiene como capital Roma. Ok. Entonces, Israel, vamos a hablar de Israel. Israel, como nosotros sabemos, tiene una capital antigua, de casi como de 3000 años, ¿verdad? Fue fundada la capital de Israel. ¿Cómo se llama? Jerusalén. Entonces, su fundador, sabemos que fue el rey David. Muchos dicen que a nivel religioso, la capital de Israel es Jerusalén. Pero otros dicen que a nivel político, económico, como centro comercial, ¿verdad? La ciudad se llama Tel Aviv, que quiere decir colina de la primavera, Tel Aviv. Mientras que Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Amén. Entonces, Jerusalén a lo largo de la historia, hermanos, ha sido destruida, miren, muchísimas veces. Destruida, conquistada, también reconstruida. Oigan los números, por favor. 23 veces Jerusalén, Israel, 23 veces fue sitiada o cercada, ¿verdad? Cuando dice la Biblia sitiada, ustedes se recuerdan que las ciudades antiguamente tenían, antes de usted entrar en una ciudad, tenía una especie de muro, ¿verdad? Se le llama una muralla que la rodeaba, ¿verdad? La protegía de todos sus enemigos. Y los guardias se ponían arriba, ¿verdad? Allá, y se le llamaban centinelas allá arriba porque estaban siempre vigilando si venían los enemigos. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando se sitia, oiga cómo es. El enemigo viene, el ejército enemigo, vamos a decir los babilonios, un ejemplo. Ellos duraron como 2 años que rodearon la ciudad y se quedaron ahí, alrededor de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que las personas de Israel, o sea, los judíos, no podían salir de la ciudad. Entonces, ustedes saben que la mayoría de las ciudades tienen sus campos productivos, tienen sus cultivos de plantas, ¿verdad? Diferentes plantas, de alimentos, etc. Y la mayoría tienen sus cultivos fuera de la ciudad, en el campo por allá, ¿verdad? Entonces, los judíos que estaban dentro de la ciudad no podían salir a buscar comida, ni a buscar agua, ni nada. Entonces el ejército, ¿verdad? Que eran miles y miles de ellos,
tenían la ciudad rodeada. Los judíos no podían salir a comer nada, tenían que estar ahí usando todos los recursos que le quedan, y cuando se acabó el recurso estaban todos con hambre. Se estaban muriendo de hambre, hermanos. Qué pena. Y entonces, así muchos de ellos murieron, o morían, ¿verdad? Morían por el hambre, por la sed, enfermedad, no podían salir por allá a otra ciudad a buscar una medicina, hermano. Muchos de ellos se morían de hambre, de sed, de calor, de ansiedad, diría yo, porque no pueden salir. Entonces a esos campesinos que quizás cuando llegaron los enemigos, quizás los campesinos estaban allá en el campo y no podían entrar a la ciudad, a sus hogares. Horrible. Entonces Israel fue 23 veces sitiada, ¿verdad? Oigan, 52 veces atacada por sus enemigos, estamos hablando de tiempos atrás, capturada y recapturada 44 veces durante siglos. ¿Ok? Qué pena. Entonces, en el año 587, antes de Cristo, la ciudad fue asediada por Babilonia, destruida con su primer templo, ¿verdad? El primer templo que construyó el rey Salomón. En el año 70 después de Cristo fue asediada, ¿ok? Y destruida junto con el segundo templo. Recuérdense que Salomón construyó el primer templo porque antes, en los tiempos de Moisés, el Señor les permitió a ellos construir un tabernáculo móvil, ¿verdad? Que lo podían llevar de un sitio para otro. Pero el templo que construyó Salomón, miren, un templo rico con mucho oro, piedras preciosas, etcétera, estaba en un sitio fijo, ¿ok? Y los judíos que vivían en diferentes zonas, diferentes países, se reunían en el templo a adorar al Señor cuando había muchas fiestas, en el momento de culto, etcétera. Entonces, después de Cristo, bueno, decía que el primer templo fue destruido por los babilonios, ¿verdad? Pero después Dios le dio la oportunidad a los judíos de reconstruir la ciudad y el templo, ¿ok? La plaza, sus casas, volver a cultivar la tierra, etcétera. Y ellos reconstruyeron el segundo templo, no como estaba el primero, ¿ok? Cuando vino Herodes, en los tiempos, vamos a decir más o menos de Cristo, Herodes lo puso más grande, lo puso más bonito, el segundo templo. ¿Ok? Entonces, Israel tiene una gran importancia estratégica y religiosa durante la historia. Su formación moderna está ligada a la institución del Estado de Israel en el 1948. Recuérdense que Israel en el año 135 después de Cristo tuvo nuevamente problemas con los romanos. Y los romanos, ¿qué hicieron? Sacaron a todos los judíos de allá, de ese país, sacaron a todos los judíos de allá de Israel. Le cambiaron el nombre a Israel por Palestina, oigan bien, y sacaron, si se puede decir, a patadas a los judíos de su propia tierra. Los judíos por siglos y siglos tuvieron que vivir como nómadas en diferentes países. Mi país, en la República Dominicana, les abrió las puertas a los judíos. Nuestro presidente pidió
100,000 de ellos para habitar en mi país. Gloria a Dios. Así que mi país es bendecido porque la Biblia dice que los que bendicen a Israel, Dios los va a bendecir. Amén. Claro que sí. Entonces, Jerusalén, en los tiempos del rey David, o antes de David ser un rey, Jerusalén se llamaba Jebús. Jebús. Antiguamente. Y ahí vienen sus habitantes, los llamados los jebuseos, muy mencionados en la Biblia. Era una ciudad cananea. El rey David, cuando ya lo pusieron como rey, que estaba gobernando como rey, él conquistó a los jebuseos y esa ciudad de Jebús le quitó el nombre de Jebús y se lo cambió por Jerusalén. Más o menos 1004 años antes de Cristo. Esa historia está narrada en Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 4 al 9, y Segunda de Samuel, capítulo 5, del verso 6 al 9. Año más tarde, el hijo de David, el rey Salomón, ¿verdad?, construyó el primer templo y amplió la ciudad de Jerusalén. Aleluya. En varios pasajes de la Biblia, especialmente en el libro de los Jueces, quiero decirle que Israel tenía, ¿cómo se dice? El pueblo de Israel tenía sus altas y bajas en cuanto a buscar a Dios de todo corazón. Dios, tantos años atrás, ¿verdad? Más de 3,000 años atrás, había elegido a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. El Señor iba a sacar una nación grande, poderosa, de los lomos de Abraham, y al pasar los años, ¿verdad?, se convirtió en Israel. ¿Qué pasa? Que Dios eligió este país para que sea un país de ejemplo a nivel de conocer al único Dios, ¿verdad? Ellos tienen que dar ejemplo de que hay un solo Dios. Dios se le manifestó de una manera especial a través de profetas, a través de muchos siervos y reyes también que predicaron a Israel la palabra de Dios. Pero en el libro de los Jueces, hermanos, Israel es de la persona que Dios le hace un milagro hoy y mañana, cuando tiene otro problema, se olvidan del milagro de hoy. ¿Entendieron? Y mañana le viene otro problema y comienzan a criticar a Dios, murmurar a Dios, a hablar mal del Señor, a quejarse, a lamentarse. Ese era el pueblo de Israel. Y todavía lo es un poquito. Yo no estoy bien segura, pero le han dado la espalda al Señor, hasta mataron a Cristo, ya ustedes saben. Entonces, en el libro de los Jueces nos narra el comportamiento del pueblo de Israel. Cuando se dice el pueblo de Israel, uno cree que son todos, pero nosotros sabemos que dentro de una multitud de gente mala siempre hay 2 o 3 que son buenos, ¿verdad? 2 o 3 que tienen temor de Dios, que quieren seguir las cosas de Dios. Pero la mayoría, hermanos, entregados al pecado. Tenían sus altas y bajas a nivel religioso. Dios había elegido este país, ¿verdad?, para que fuera un pueblo de gran testimonio a las demás naciones. Las demás naciones tenían muchos dioses a los cuales se le llamaban politeístas, porque tenían varios dioses, hermanos. Hasta la mosca, era un dios para muchas personas. El sol, la luna, etcétera, etcétera. Pero Dios se le manifestó a Israel y le hizo entender que nada más un solo Dios y que ellos solo tenían que adorar a ese Dios, servirlo, amarlo, ser un testimonio de el Señor, el único y verdadero Dios. Entonces, Israel tenía ese problema, que caía mucho en idolatría.
Dios le dijo, no adoren los demás dioses de las otras naciones, y eso es lo que yo primero hacía. Eso es lo que yo hacía. El Señor le dijo, no se acostumbren, o sea, no hagan las costumbres paganas, las culturas paganas, la idolatría pagana, pero ellos hacían así, como hacen aquí en Italia, hacen así, mira, ¿qué me importa a mí lo que Dios diga? ¿Qué me importa lo que Dios diga? Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Ya ustedes saben. Entonces, Dios les ponía jueces para juzgar Israel, para guiar a Israel al verdadero camino, para ayudar a Israel a mantenerse firme con un solo Dios. En Deuteronomio 7, versos 6 al 11 y capítulo 6 al 4 nos dice que hay un solo Dios y qué fue lo que Dios le dijo a ese pueblo, cómo se tiene que comportar, ¿verdad? Guardando sus mandamientos, preceptos, decretos, sus palabras, sometiéndose a Él, amando a Dios sobre todas las cosas, demostrándole a las demás naciones que solamente hay un solo Dios. Entonces Dios le ponía jueces y esos jueces, ¿verdad?, cumplían con los mandamientos de Dios y ayudaban al pueblo, ¿verdad?, para que se pusiera en regla. Mientras ese juez vivía, Israel servía a Dios, el único Dios, lo amaba, cumplía con sus mandamientos, etc. Cuando ese juez se moría, hermanos, el pueblo de Israel volvió otra vez a la idolatría, a las culturas paganas, a casarse con mujeres de otras naciones idólatras, en fin, un desorden. No se mantenían firmes con Dios. ¿Qué hacía el Señor? Los castigaba. ¿Con qué? Bueno, permitiendo que sus enemigos los vencieran, le destruyeran las cosechas, le destruyeran todo, le violaran las mujeres, mataran a sus niños, etcétera, etcétera, se los llevaran para sus países como esclavos, un desorden. Y cuando Cristo vino, los judíos estaban esperando un Mesías. Los judíos estaban esperando un Mesías que los libertara del yugo de los romanos. Cuando Cristo vivía aquí, ¿verdad? Estuvo en la tierra. Pero como ellos vieron que Cristo solo hablaba del reino de Dios y su justicia, hablaba del Padre Celestial, de Jehová, ¿verdad? Como el Padre de Él, y que Él era el Hijo de Dios. Y no le decía nada de librarlos, de libertarlos del yugo romano, como habían 2 o 3 profecías que decían que venía un Mesías a liberarlos a ellos del yugo del enemigo. Pero Cristo nada de eso. Cristo en su primera venida, Él fue a morir por todos los pecadores, para darnos vida eterna a todo aquel que le acepta. Cuando el pueblo judío vio que Cristo no hizo nada por ellos a nivel de lo que ellos esperaban y querían de Cristo, entonces dijeron, vamos a matarlo. Esto no nos sirve a nosotros. No está cumpliendo lo que nosotros queremos, no nos está ayudando en nada material, no nos está librando de este yugo de romanos. Hay que matarlo. Y este pueblo, hermanos, en los tiempos antiguos mató muchos profetas, muchos siervos que le predicaban la palabra de Dios. Y cuando Cristo vino, dijeron ellos, a este también hay que matarlo. Ustedes pueden leerlo en Mateo 21, del 33 al 46. Desgraciadamente, hermanos, en Apocalipsis 11, vamos a leer lo que dice Apocalipsis 11. ¿Por qué yo puse este título? ¿Verdad? Comparar a Israel con Sodoma y Egipto. ¿Por qué la Biblia en Apocalipsis capítulo 11 me compara a Israel o a Jerusalén con Sodoma y Egipto? Vamos a ver, busquen en Apocalipsis capítulo 11. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, oigan lo que dice. Y sus cadáveres, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, oigan bien, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis capítulo 11, verso 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad,
que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. En este capítulo 11 de Apocalipsis nos habla de dos testigos judíos que durante la gran tribulación, en el periodo de la grande tribulación, ellos van a predicar la palabra del Señor. Muchas personas se van a salvar cuando esté el anticristo aquí. Ellos no se van a dejar sellar con el 666 del anticristo. Ellos van a creer a los predicadores. Van a haber muchos predicadores en la gran tribulación. Van a estar esos dos testigos. Van a estar 144,000 predicando. Muchos cristianos descarriados, muchas personas frías, cristianas, que no se fueron con Cristo en el rapto de la iglesia. Muchas de esas personas quedadas se van a predicar la palabra de Dios. Y de ñapa va a venir también un ángel a predicar la palabra de Dios durante la gran tribulación. Oigan eso. Esos dos testigos, hermanos, son Elías y Moisés. ¿Cómo sabemos que son Elías y Moisés? Ustedes se recuerdan cuando Cristo se transfiguró delante de los judíos. Dice la Biblia que se les apareció Elías y Moisés. También dice la Biblia que esos dos testigos, esos dos predicadores, van a hacer muchas señales y milagros, entre las cuales están convertir el agua del mar, de los ríos, de los lagos, en sangre. ¿Quién fue que hizo eso? Lo hizo Moisés, ¿verdad? Allá en el Éxodo. Y también van a tener el poder de hacer bajar fuego del cielo. ¿Quién hizo eso en el Antiguo Testamento? El profeta Elías. Por eso nosotros decimos que esos dos testigos son Moisés y Elías. Ellos van a durar 42 meses predicando la palabra de Dios en el tiempo del anticristo. Esos 42 meses quieren decir que son 3 años y medio que ellos van a durar predicando la palabra del Señor. Ellos dos serán matados por el anticristo y no los van a enterrar. Lo van a poner como un trofeo, ¿verdad? En una plaza de Jerusalén, y van a decir, miren, miren, los liquidamos, esas personas que nos tenían atormentadas con esa palabra de Dios. El anticristo, dice la Biblia, que se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. ¿Ok? Entonces va a matar a muchos cristianos, muchas personas que van a aceptar a Cristo en medio de la gran tribulación. El anticristo los va a decapitar, entre los cuales están estos dos testigos. Pero, oigan bien lo que dice la palabra. Lo van a hacer en la gran ciudad. Oigan bien, la grande ciudad donde está la plaza principal de Jerusalén, donde Cristo fue crucificado. Entonces, vamos a ver. Ese verso, ¿verdad? Dijimos Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Este verso compara a Jerusalén con Sodoma y Egipto en cuanto a la gravedad del pecado que serán cometidos en el gobierno del anticristo. Jerusalén, ustedes saben muy bien que el anticristo va a hacer un pacto de paz con Israel. Israel, según estos versículos, se va a corromper. Israel va a hacer muchos pecados. Entonces, si la Biblia dice, vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo otra vez, versículo 8. Que los cadáveres de los dos testigos estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde Cristo fue crucificado, ¿verdad? Sabemos que Cristo no fue crucificado ni en Sodoma ni en Egipto, sino en Jerusalén. Pero Jerusalén, en los tiempos del anticristo, hermano, se va a poner tan pecadora que el Señor la está comparando con Sodoma. Cuando Dios la compara con Sodoma, ¿qué quiere decir?
Cuando Dios compara a Jerusalén con Sodoma y con Egipto, es porque la gravedad del pecado va a ser terrible, hermanos, en el gobierno del anticristo. Jerusalén comparada a Sodoma por los pecados carnales, al extremo, como la fornicación, el adulterio, homosexualidad, afeminados, orgías, gente haciendo el amor con animales también, una corrupción total. Eso es comparándola con Sodoma. Eso fue lo que se hacía en Sodoma. También comparando a Israel, a Jerusalén, con Egipto. ¿Cuál era el pecado de Egipto? La idolatría. Adoraban, veneraban a tantos dioses paganos en vez de adorar al único Dios verdadero. Entonces, el título de este mensaje, ¿por qué la Biblia compara a Israel o Jerusalén con las ciudades de Sodoma y Egipto? ¿Por qué? Porque en los tiempos del anticristo, Jerusalén e Israel se van a dar esa corrompida, hermano, se van a corromper tanto que la Biblia la compara a Sodoma por la tanta fornicación, adulterio, homosexualidad, afeminados que van a ver, las orgías y también haciendo orgías con animales. Esa era la corrupción de Sodoma. La corrupción de Egipto, ¿cuál era? La idolatría. También se puede decir que había orgía, fornicación, adulterio, esas cosas, pero como que el principal pecado era la idolatría. Muchos dioses. Entonces, Israel va a tener muchos dioses también durante el tiempo del anticristo. Al final, en los últimos 3 años y medio del gobierno del anticristo, va a haber un solo Dios. ¿Cuál es? El anticristo. El anticristo le va a decir a Israel y a todas las ciudades del mundo: ya yo no quiero ningún Dios aquí. El único Dios aquí soy yo, va a decir el anticristo. Y ahí va a comenzar la gran tribulación, ya ustedes saben. Ya ustedes saben, hermanos y amigos, por qué la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 8, está comparando a Israel o Jerusalén, que es la capital, con Sodoma y Egipto. ¿Ok? En los tiempos de la gran tribulación, qué corrompida va a estar Israel, pero van a sufrir muchísimo porque después el anticristo va a decapitar a tantos de ellos. Va a ser una matanza horrible que va a hacer el anticristo con los judíos en el tiempo de la gran tribulación. Va a ser horrible. Bendecido sea el Señor. Bueno, hasta aquí este mensaje de la palabra de Dios. Les habló Jacqueline King. Espero que Dios haya hablado a sus vidas y que hayan entendido el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habló Jacqueline King y a la próxima.